La incertidumbre económica en la República Argentina lo venimos reflejando a diario. ¿Qué es lo que pasa también con la situación del dólar? ¿Cuál es el comportamiento y esta coyuntura económica que vive la República Argentina? Nos ponemos ya nomás en contacto con María José Romano Boscarino, que es licenciada en Economía y máster en Políticas Públicas. María José, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien. Como siempre, gracias por el tiempo y la conexión y la comunicación. María José, ¿qué hacer en momentos de coyuntura económica tan sensibles para la Argentina, donde todos los indicadores comienzan a dispararse? ¿Cuál es la foto que ves en este momento económico del país? Mira, la verdad que estoy muy preocupada y la situación es bastante desoladora, ¿no? Y yo te escuchaba hablar a vos mencionando la crisis económica, pero antes de crisis económica hay una crisis política que se traduce en esta situación que vos bien describías de incertidumbre, ¿no? Y de esta imposibilidad de planificar, de tener algo de previsibilidad, independientemente del rol que uno tenga en la sociedad, si es comerciante, si es empleado en relación de dependencia. Y es catastrófica porque ya veíamos que había una situación en donde los diagnósticos parecían no ser los correctos, las recetas las mismas de siempre, llevándonos una y otra vez al fracaso. Y ahora con este cambio en el Ministerio de Economía, la verdad es que tampoco estamos viendo mucha claridad, más que la profundización de un estilo, ¿no?, de gobierno y un estilo de medidas que no apuntan a lo que muchos creemos que deberían ser las soluciones que se planteen a este problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, vos mencionabas al dólar, por ejemplo, y el dólar es un síntoma que en el momento en el que de hecho asume la nueva ministra se dispara, ¿no? Y los mercados reaccionan, por supuesto, ante la falta de credibilidad que representa esta situación político e institucional en Argentina. ¿Qué mirada tenés de la ministra de Economía, Batakis, María José? Mira, yo la verdad es que lo único que conozco es respecto a lo que se estuvo hablando de su experiencia en la provincia de Buenos Aires, que no fue buena porque de hecho cuando ella se fue del ministerio quedaron adeudados los aguinaldos del personal, digamos, de gobierno. La verdad es que no tengo buenas referencias desde el punto de vista de las medidas que uno esperaría que implemente, ¿no? Y además pareciera ser designada como miembro del equipo que fue de Guado de Pedro, pero también de Kicillof, entonces claramente una orientación más asociada al núcleo duro kirchnerista. Te iba a hacer una consulta respecto a una frase que había mencionado hace unas horas la ministra, que es esto del derecho a viajar, ¿no?, que colisiona con la generación de puestos de trabajo. Lo que colisiona con la generación de puestos de trabajo tiene que ver con la carga impositiva, con la enorme regulación, con la burocracia, con los pocos incentivos que se da para que el sector privado crezca, florezca, para que se exporte. Eso es lo que colisiona con la generación de trabajo. Yo creo que está totalmente equivocada si es que plantea continuar con las restricciones a las libertades de las personas, ¿no? Acá hay que hacer una profunda revisión y una reforma del gasto público, sobre todo para paliar el déficit y los enormes problemas estructurales que tiene Argentina, y sobre todo tener un buen diagnóstico. Si no tenemos un buen diagnóstico de los problemas, y esto lo está reflejando estos dichos, es muy difícil que podamos plantear las políticas económicas que son necesarias. ¿Qué hacer para aquellos que nos están mirando, para la economía doméstica, con el dólar? El comportamiento tan disímil que tiene en momentos de explosiones económicas en la Argentina. Si bien tenemos una cultura que no nos hace preocuparnos tanto, pero en este contexto, ¿cuál es el futuro del dólar en nuestro país? Mira, siempre es una pregunta difícil de responder, porque vivimos además en un país de incertidumbre, ¿no? Entonces yo no podría decirte, mira, dentro de un mes va a estar a tanto. Sería una irresponsabilidad de mi parte. Pero lo que sí creo es que el mercado, y sobre todo si vemos el comportamiento del dólar blue, reacciona, y reacciona justamente en base a los incentivos. Y acá lo que estamos viendo es que hay una crisis además de reserva en el Banco Central. No hay una confianza respecto a la posibilidad de renovar esa deuda que se va a vencer también, porque no hay confianza y básicamente no se le va a seguir prestando, el mercado local no va a seguir prestando
al gobierno para poder renovar esas deudas. Entonces esto va a generar más emisión, lo que va a generar más inflación, a lo que es sumamente delicado, y lo que puedo prever es que el dólar va a seguir devaluándose a pesar de que la ministra haya declarado que se siente cómoda con este tipo de cambio, ¿no? Y eso, por supuesto, es un riesgo y un impacto negativo hacia el sector privado, hacia la actividad productiva y, por supuesto, a la sociedad en general. Esbozabas hace algunos segundos la situación del Estado, ¿no? Y leí hace unos días una editorial, dice: el Estado, el peor empresario, con 90.000 empleados y con una pérdida de 11 millones de dólares por día. Eso tiene que ver con 33 empresas que tiene el Estado, de las cuales muchas son deficitarias. Pero no solo eso, también, por supuesto, hay una administración pública nacional en donde, de hecho, además estamos viendo ahora que se están lanzando concursos para planta permanente, lejos de aquel recorte necesario y justo que debería hacerse para poder reducir el gasto público, ¿no? Ahora, no es el único componente. Dentro del gasto público nosotros tenemos otros componentes que son importantes de mirar y que son los más representativos en términos de la disminución que deberíamos llevar adelante. Y ahí, por ejemplo, tenemos la cuestión de las tarifas, que con la gestión de Guzmán se había presentado este esquema segmentado, ¿no?, para los servicios de electricidad y de gas, y que sin embargo las distribuidoras no recibieron nunca los nuevos cuadros tarifarios, y además la implementación de lo que se estaba proponiendo tampoco parecía fácil de llevar adelante, ¿no? Y después está el caso de las jubilaciones. Ahí, sin ir más lejos, dentro de una de las páginas de la propuesta del Fondo Monetario Internacional, a donde la ministra hace referencia de que va a cumplir, se supone, a lo que no venía cumpliéndose en ese pacto, tiene que ver con las jubilaciones. Hay un sistema que está quebrado y, por supuesto, también hay que considerar que tocar jubilaciones en un momento en donde la inflación está licuando ese poco salario que los jubilados pueden recibir es delicado. Pero esos son dos grandes componentes, además, por supuesto, del trabajo que debería hacerse en la administración pública y dejar de financiar a la política, ¿no? Porque eso es lo que vemos también. Hay muchas y demasiadas cajas políticas y es necesario empezar, y más en épocas de esta crisis que nos toca vivir, a priorizar al sector privado para poder salir adelante. Bueno, veíamos hoy en la apertura, hablábamos de este dibujo político con el salario básico universal, ¿no? De todo lo que significa implantar en la economía con el costo alto que tiene y el daño, ¿no?, que hace a largo plazo. María José, te iba a consultar, y pensando en una política económica federal que necesita la Argentina, vos como tucumana, nosotros aquí desde Córdoba, ¿se acabará en algún momento este centralismo porteño que se ejecuta desde hace años en la Argentina, o habrá alguna modificación en la política económica para la distribución de los recursos? ¿Cuál es tu mirada respecto a este tema? Mira, por supuesto que el tema de la distribución de los recursos es importante, pero a mí, sinceramente, me interesa mucho pensar en cómo ampliamos la torta, además de en cómo las distribuimos, ¿no? Creo que hoy lo que necesitamos como país es poder tener una receta que tiene que ver con un plan en base a este diagnóstico para poder generar crecimiento. Argentina hace 10 años que no crece y seguimos con ciclos de ilusión y desencanto, como dice algún libro ahí de historia económica que me gusta recordar siempre, que nos hace mucho daño, ¿no? Empezar a generar, por supuesto, incentivos para que las economías regionales crezcan y, por supuesto, también para que haya una justicia, por decirlo de alguna manera, si se puede usar ese término, en relación a los servicios y al costo de los servicios, pero teniendo mucho cuidado con la cuestión de los subsidios, ¿no? Porque naturalmente eso termina traduciéndose en un pedido de más caja del Estado y más soporte del Estado hacia una cuestión que para mí se resuelve desde el punto de vista privado, ¿no? Pero lo que siempre digo es, más allá de hablar de la distribución, pensemos en cómo ampliar la torta y en cómo sacar a este 50% de gente que está en la pobreza, ¿no?, sumida en la pobreza. Sí, allí está la clave. María José, gracias por el tiempo, como siempre, y la comunicación. No, por favor, un placer. Muchas gracias a ustedes. Que seas muy amable. Dale, hasta luego. Hasta luego.